Hueso sin descanso, el calvario europeo de los nativos de Tierra del Fuego. Solo una buena historia puede conectar el cuerpo embalsamado de Jeremy Bentham, el viaje de Darwin en el Beagle, un centenar de indígenas del fin del mundo exhibidos en zoológicos humanos europeos y el intento de preservar del olvido una lengua remota. Esta historia es la que logró el chileno Cristóbal Marín, licenciado en filosofía y doctor en estudios culturales, en Huesos sin descanso, Fueguinos en Londres, un libro que llega a España y a todo el mundo de habla hispana gracias a Editorial Debate. Se trata de un texto difícil de categorizar entre el ensayo, el relato histórico y la novela autobiográfica que sinceramente se lee de corrido y lo más importante es que se lee con entusiasmo. Marín había viajado a Londres en 1992 para desarrollar una tesis sobre Jeremy Bentham, que es el padre del utilitarismo, ustedes lo saben, pero cuya faceta menos conocida era una pasión por el taxidermismo, o al menos algún deseo entre narcisista y generoso, según de qué lado se lo mire, claro, de ofrecer su cuerpo a la ciencia. Su idea era ser diseccionado en público y luego embalsamado según técnicas maoríes para devenir un autoícono. Esto es una suerte de monumento realizado con su propio cuerpo, el cual podría oficiar de referencia para acabar con los cementerios, por ejemplo. Era una idea de Bentham. Evidentemente, esa idea no generó la mayor felicidad para el mayor número, digamos, para decirlo en términos utilitaristas. Y además, bueno, la técnica falló justo en la cabeza, de modo que hoy se puede visitar el autoícono, pero este posee una cabeza artificial y la verdadera, que ha adoptado un tono como negruzco, se exhibe apartada. He visto fotos, no apto para impresionables. Bueno, lo cierto es que esta relación con los cuerpos que no descansan conecta a Marín con una historia familiar de cadáveres de parientes que son inhumados, luego exhumados y trasladados por diversas vicisitudes, pero, pero su estadía en Inglaterra le depararía particularmente una sorpresa. O sea, la enorme cantidad de material en librerías de usados y libros antiguos referida a mapas de lo que se suele llamar el fin del mundo. Esto es el sur de Latinoamérica compartido por Chile y Argentina, y en particular ese terreno con un clima tremendamente hostil llamado Tierra del Fuego en nuestro país, en Argentina. Allí justamente a principios del siglo XX se construyó un presidio cuyo diseño reproducía la idea benjamiana del panóptico, que ustedes saben resultaría luego vital para Michel Foucault, el filósofo, quien encontraría en ella el símbolo de lo que llamará una sociedad disciplinaria. Eso tampoco es para gente impresionable, aunque en ese caso sí tuve la suerte de estar ahí y se los recomiendo esa visita. Así entonces, bueno, una investigación que había comenzado tratando de rastrear las conexiones de Bentham con figuras determinantes del largo proceso que derivó en la independencia de las ex colonias españolas en Latinoamérica, O'Higgins, Bolívar y Rivadavia, entre otros, de repente deviene en un interés particular sobre el conocido caso de los 4 fueguinos que son llevados a Inglaterra con la intención de ser civilizados. Efectivamente, quien tuvo aquella idea no fue otro que Robert Fitzroy, el comandante del Beagle, que luego tendría en su tripulación a un jovencísimo naturalista, un tal Charles Darwin, en el viaje que sería determinante para la elaboración de la teoría más revolucionaria del siglo XIX, ¿no? Lo cierto es que al regreso del primer viaje hasta el sur, en 1830, Fitzroy embarca a 4 indígenas a los que rebautizaron como Fuegia Basket, York Minster, Jemmy Button, que es el más conocido, y Boat Memory. La muerte de este último, de Memory, por una enfermedad y el misterio acerca de dónde estaría su cuerpo, lleva a Marín a adentrarse en una investigación apasionante. En primer lugar, es importante decir que los 3 fueguinos sobrevivientes, sabiendo algo de inglés y habiendo aprendido las normas civilizatorias de la Inglaterra victoriana, regresan a Tierra del Fuego en el viaje que embarca a Darwin hasta allí por primera vez.
El detalle viene a cuento porque, en palabras del propio autor del Origen de las especies, una vez llegado a destino, su contacto con los fueguinos, que, digamos, permanecían en estado salvaje, fue un elemento que contribuiría a su idea de evolución. De hecho, en su libro de 1871, que es El origen del hombre, Darwin afirma, y lo cito, dice, la principal conclusión a la que llegamos en esta obra, es decir, que el hombre desciende de alguna forma inferiormente organizada, será, según me temo, muy desagradable para muchos, pero difícilmente habrá la menor duda en reconocer que descendemos de bárbaros. El asombro que experimenté en presencia de la primera partida de fueguinos que vi en mi vida, en una ribera silvestre y árida, nunca la olvidaré, por la reflexión que inmediatamente cruzó mi imaginación. Tales eran nuestros ancestros. Eso dice Darwin. Este juicio era avalado por los estudios de la frenología de aquella época, que encontraba en las características de los cráneos de los fueguinos una supuesta prueba de inferioridad. Pero a medida que Marín avanza en la investigación, halla que en las sucesivas décadas, al menos un centenar de fueguinos fueron trasladados a Europa con mucha menos suerte que los primeros tres. En el mejor de los casos, se insistió en la idea de trasladarlos para evangelizarlos, algo que no había funcionado bien durante la primera experiencia, y en el peor de los casos, muchos de ellos fueron directamente secuestrados para ser exhibidos en zoológicos humanos como ejemplares del eslabón perdido y aberraciones similares. El destino de esos cuerpos es una incógnita, pero también es incierto el final de muchos expedicionarios y también misioneros que se aventuraron hacia aquellas lejanas tierras del sur y perecieron por el clima o a manos de los propios indígenas, tal como se pudo reconstruir en el episodio de una matanza atroz contra misioneros llevada adelante por los locales, entre los que, según algunas fuentes indican, habría estado Jemmy Button, uno de los tres civilizados que había aprendido inglés y buenos modales. Marín repasa muchas de estas historias y hacia el final se posa en el sacerdote austríaco Martin Gusinde, o Martin Gusinde, supongo que se dirá, quien hacia principios del siglo XX fue testigo del declive demográfico de la población indígena de la zona, producto de las enfermedades y los cambios de hábitos que trajeron los europeos, sumado al acoso constante impulsado por los hacendados de la zona. Gusinde, por cierto, recopiló objetos, realizó grabaciones y, sobre todo, creó un archivo fotográfico que al día de hoy permite reconstruir cómo era la vida local allí. En esa misma línea, Marín menciona a Thomas Bridge, un personaje clave para la preservación de la cultura local. Se trata de una figura central porque después de la matanza mencionada, se establece allí hacia 1862. La idea sigue siendo evangelizar, pero lo que cambia es la estrategia. Hay que hablarles en su idioma. Eso es lo que cree Bridge. Finalmente lo que hace es iniciar entonces él un proyecto verdaderamente monumental que le llevaría 30 años. El diccionario Llaman a Inglés, en el cual acabaría recogiendo 32.000 vocablos, lo cual daría a entender que se trataba de una cultura mucho más evolucionada de lo que los británicos del siglo XIX suponían. Si, como el propio Marín menciona en un pasaje del libro, la ritualidad en torno a la muerte es un elemento distintivo y esencial de lo humano, es natural que sintamos indignación ante historias de muertos que ni siquiera pudieron hallar el merecido descanso. Esa materialidad de los cuerpos ya sin vida conecta evidentemente y de alguna manera con el mundo de los vivos a través de eso que nosotros llamamos memoria y que seguramente encuentra un término equivalente entre los miles de vocablos yamana recogidos en el diccionario.